Buenos días, querida tutora. Mi nombre es Daniela Suárez. Soy estudiante de Administración de Empresas del octavo semestre. A continuación voy a exponer todo lo relacionado con la tercera entrega. Bueno, este fue un plan de gobierno desarrollado por Álvaro Uribe. Se propuso en el año 2004, pero se empezó a desarrollar en el 2005. Digamos que la principal iniciativa fue combatir la inseguridad y la delincuencia en Colombia. Dentro de este plan hubo 16 programas que son los siguientes. Bueno, durante este gobierno hubo muchísimos colombianos que dijeron y que pensaron que la iniciativa que tenía este programa pues como que causó el efecto contrario debido a que Colombia pues a pesar de que sí había zonas que se sentían protegidas como el campo, la mayoría de los sectores del campo estaban protegidos y militarizados, pues la gran mayoría de rincones de Colombia estuvo llena de muertos, de falsos positivos, de cuerpos desaparecidos, de mentiras, de robos. Eso, esa es la opinión de los colombianos, fue lo que sintieron los colombianos. Entonces digamos que el resultado de este plan no fue tan positivo realmente. Bueno, para esta época tuvimos la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Eh, su principal plan de desarrollo, su principal propuesta fue continuar con el ideal de la campaña anterior, el fortalecimiento de la fuerza pública, los programas de recompensas, apoyo a los medios, protección a la infraestructura económica, el tema de la seguridad urbana, el sistema de financiamiento de vivienda, la lucha contra la corrupción. Y bueno, digamos que sus resultados fueron pues prácticamente que los mismos del gobierno anterior. Se sintió por parte de los colombianos que no se hizo mucho, que siguió la inseguridad, la falta de oportunidades laborales, poco crecimiento económico, pobreza, mucho indigente en la calle, mucho niño en la calle trabajando. Entonces, digamos que la inconformidad en este mandato fue mayor al anterior. Bueno, entonces digamos que este punto lo voy a dividir en dos partes, en el gobierno Uribe y en el gobierno Juan Manuel Santos. Entonces vamos a comenzar con el gobierno Uribe, que fue del año 2002 a 2006 y su reelección de 2006 al año 2010. Entonces, listo, decimos, las cifras de secuestro bajaron considerablemente en zonas rurales. Hubo muchísima violencia por parte de las FARC, pero había sectores que estaban militarizados gran cantidad de tiempo, entonces eran sectores protegidos. La aprobación para mayor facilidad de la adquisición de vivienda propia fue una de las ventajas. Hubo muchas familias que pudieron, por medio de planes pudieron acceder a subsidios pues, para la adquisición de vivienda propia. Reducción, no en gran cantidad, pero pues sí, hubo un grado de reducción en los actos terroristas. En la primera vuelta la aprobación fue del casi 90% de los colombianos, en comparación a cómo había quedado el país con el gobierno anterior, pues Uribe llegó a hacer mejoras, digamos que no muchas según los colombianos, pero sí hubo algunos cambios positivos en el país. Las desventajas en el gobierno de Uribe, entonces, falsos positivos, eh, y estos mismos fueron acusados luego y nombrados como muertos en combate, inseguridad en las grandes ciudades, es decir, en donde hay más urbanización, se tuvo una cifra altísima de robos, de asaltantes a mano armada. Bueno, la inseguridad era enorme. Violencia igualmente por parte de las FARC, acusaciones de asesinatos, o sea, es decir, se acusó de asesinato al gobierno Uribe. En la segunda vuelta, pues la desaprobación fue altísima por parte de los colombianos, dejó que creciera la economía solamente en sectores que no generaban empleo, se tuvo una economía muy poco estable y no se generó el empleo que se esperaba, por lo tanto, pues se siguió contribuyendo a la pobreza del país. Bueno, ya hablando de la presidencia del señor Juan Manuel Santos, entonces tenemos los años, abarca los años 2010 a 2014 y 2014 a 2018.
Entonces tenemos que se firma la paz entre las FARC y el gobierno, y por esto mismo pues el señor Juan Manuel Santos se gana el premio Nobel de la Paz. Se aprueba ley para ayudar a las personas afectadas por los grupos armados, se logra la desarticulación de 3 grandes bandas criminales, se logra la reducción de la pobreza durante la primera vuelta, crecimiento anual del PIB, la generación de 2,6 millones de empleos durante la primera vuelta, la entrega a vivienda a los más pobres, se indemnizó a familias víctimas del desplazamiento. Entonces digamos que podemos ver que el panorama cambió un poquito y pues hubo alguna mejoría, digamos que siempre significativa. Desventajas, entonces digamos que de 3 solicitudes para el tema de restitución de tierras, se negaban 2, solo se otorgaba a una familia o a un solicitante, pues. No se logró cumplir con la meta de entregar las 100.000 casas. Se entregaron 62.000 casas a las personas más pobres. En la segunda vuelta incrementó la cifra de desaprobaciones al señor Juan Manuel Santos por parte de los colombianos. Bueno, igualmente voy a dividir este ítem en 2 partes: economía con gobierno Uribe y economía con gobierno Santos. Entonces tenemos que Colombia fue campeón latinoamericano en inversión extranjera, pero también campeón latinoamericano en desempleo. Entonces, a pesar de que durante el primer gobierno se afirmaba que la economía iba por buen camino y esto era todo lo que salía en los medios y que había pues crecido notablemente la economía, analistas económicos dicen que Uribe entregó el país a Santos con una problemática y con un reto enorme debido al desempleo y a la informalidad laboral. Es cierto que se logró reducir la pobreza, pero no en un número tan significativo como esperaban pues los colombianos, como esperamos nosotros. Como él pues mismo había prometido durante su campaña. Entonces tenemos que la pobreza pasó del 53% al 46%. Las expectativas eran del 35% y la inversión extranjera creció en un 50%. El resto de países latinoamericanos creció en un 20%. Entonces digamos que en ese aspecto estuvimos súper bien. Listo. Entonces pasamos a la economía con Juan Manuel Santos. Entonces durante el gobierno Santos hubo una reducción de la pobreza considerable, lo cual aporta pues al crecimiento y mejoramiento de la economía. Durante su gobierno 5.4 millones de personas lograron salir de la pobreza, superar la pobreza. La pobreza monetaria pasó del 37,2 al 26,9%. La pobreza multidimensional pasó del 30,4% al 17%. Y el coeficiente de Gini se redujo de 0,557 a 0,508%. Entonces, pues, sabemos que la desigualdad el coeficiente de Gini es con el que se mide la desigualdad de ingresos. Entonces, se redujo. El crecimiento económico no fue enorme, pues, pero sí fue significativo y tuvo un buen promedio respecto al resto de países de Latinoamérica y respecto a los gobiernos anteriores también. Bueno, como conclusiones, entonces, uno, pues se puede ver que hay una diferencia, si se puede decir, abismal entre gobierno Uribe y gobierno Santos. Digamos que los resultados fueron más positivos con el gobierno Santos. Entonces, a pesar de que un gobierno tuvo más cosas positivas con otro, al final de la segunda vuelta de los dos, la mayoría de los colombianos terminó desaprobando, la mayoría, no la totalidad. La falta de oportunidades de empleo es el factor principal que afecta a la economía de nuestro país, que afectó la economía en ese tiempo y que muy seguramente actualmente también es el factor principal que la sigue afectando. Falta de oportunidades de empleo, falta de oportunidades de estudio, bueno. Tenemos un país en el que se puede tener todo y disminuir la pobreza en más volumen, pero nos falta berraquera, quitarnos la pereza, echar para adelante, ponernos la 10 y por supuesto dar con un gobierno que realmente apoya la adquisición de empleo a personas sin experiencia, porque pues solo así van a obtener teniendo un primer empleo es la única forma en la que van a obtener experiencia. Y necesitamos también un gobierno que apoye la educación
y facilidades para la población. Entonces, digamos que con esto pues se va a reducir en gran medida la cantidad de niños que vemos trabajando en los semáforos, la cantidad de personas que están en la calle vendiendo tinto. Digamos que muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos están en la calle no por elección propia, sino por obligación, porque no se les ha brindado apoyo en su estudio o porque no se les ha brindado una oportunidad laboral. Entonces, digamos que si damos con un gobierno así que nos apoye de esta manera, pues podemos lograr, creo yo, que un mejor país. Debemos ser solidarios, debemos ser berraquitos, debemos aprender a trabajar en equipo, debemos no querer siempre todo para nosotros, que es lo que pasa realmente con la clase alta, que tienen mucho y quieren más y siempre quieren más y todo lo quiero para mí. Entonces, digamos que creo que la falta de solidaridad y de empatía es lo que nos afecta actualmente. Pues digamos que nos falta un poquito de como de corazón, de empatía, de solidaridad, de ayuda, de honestidad, y así estoy segura que podremos tener un mejor país porque lo tenemos absolutamente todo. Bueno, entonces durante la primera entrega se profundizó sobre los orígenes de la economía colombiana, también acerca de los conflictos internos y externos de Colombia. Entendimos, puede sonar muy cliché porque se escucha mucho decir lo siguiente, pero entendimos que para conocer la actualidad y entenderla, eh, hay que conocer la historia de Colombia, hay que rebobinar un poquito o mucho y conocer la historia de Colombia. Sinceramente, no tenía mucho conocimiento de los inicios de la economía colombiana y aprendí un montón. Listo, entonces tenemos en entrega 2. Una de las cosas más interesantes que aprendí durante la siguiente entrega fue el significado del coeficiente de Gini. No lo tenía muy presente, la verdad. Entonces, bueno, aprendí que es el indicador con el que se mide la desigualdad de los ingresos. Importante. Entendí también que la economía está en constante cambio, no siempre es tan mala como parece. Hay épocas buenas, hay épocas en las que se genera empleo, pero tampoco es tan buena como nos quieren hacer creer algunos medios. Entonces es una montañita rusa, está en constante cambio. Tercero, desde hace muchísimos tiempos se trabaja exportando. No sabía que la exportación, el tema de la exportación llevaba tanto tiempo en Colombia. Realmente pensé que era un tema no tan antiguo. Entonces, desde la entrega 1 se ve que se trabaja, desde la entrega 1, que es donde volvemos a los inicios de la economía colombiana, se ve que se trabaja exportando. Entonces, lleva gran cantidad de tiempo el tema de la exportación. Y listo, entonces en entrega 3 tenemos que los problemas de pobreza y desempleo pues son gigantes y no se detienen. No hay un gobierno en el que se diga que no hubo pobreza, que no hubo desempleo. Entonces puede que en algunos haya mejorado y hayan cambiado las cifras positivamente, pero pues no se cumplen como las expectativas de los colombianos, que es, si fuera posible, es erradicar la pobreza por completo. Entonces, listo, la inseguridad se ve en casi todos los rincones de Colombia, lo cual es preocupante. Y tercero, Colombia ha tenido una historia dolorosa, hablando pues de la guerra que se vivió durante tantos años, los cuerpos que hasta el sol de hoy no se encuentran, cuerpos que se encuentran en ríos después de muchísimo tiempo flotando por ahí en los ríos. El tema de no tener paz en las calles, de andar así, el tema de los robos, el tema de la inseguridad, de no tener oportunidades de estudio, tener que vivir y sobrevivir con lo que da un puesto de dulces o con lo que da un puesto de tintos o con lo que da un taxi, pues digamos que es una situación realmente triste porque hay personas que ni siquiera alcanzan a cotizar para su pensión. Entonces, pues el futuro pues preocupante. Gracias, profe. Realmente esta materia me dejó mucho aprendizaje, es una materia que consume, digamos que bastante tiempo, pero es realmente un tiempo productivo, un tiempo que llena, un tiempo que de verdad enseña y nos ayuda a conocer la historia de nuestros antepasados. Entonces, 1.000.000 de gracias. Y nada, un saludo y esta fue la presentación de mi tercera entrega. Muchas gracias.